En esta ocasión, para comenzar, analizaremos el concepto y los elementos del contrato de trabajo. Este contrato de trabajo que materializa la relación laboral entre empleador y trabajador. El artículo 7 del Código del Trabajo nos proporciona el concepto de contrato individual de trabajo, precepto legal que los invito a revisar, a leer y analizar con detención, de tal manera de tener una idea bastante precisa de cómo define el código esta convención que surge entre el empleador y el trabajador. Este artículo 7 que nos proporciona el concepto nos indica que es un acuerdo, que es una convención entre trabajador y empleador, en cuya virtud uno de ellos, el empleador, se obliga a pagar una remuneración y por su parte, el trabajador se obliga a prestar servicios. Analizando con detención este concepto, podemos decir con bastante claridad que son 4 los elementos que concurren para estar en presencia de un contrato de trabajo. Primero, las partes, trabajador y empleador. En segundo lugar, una prestación de servicio, que es aquella a la cual se obliga el trabajador. En tercer lugar, la remuneración que paga el empleador por la prestación de servicios que efectúa el trabajador. Y un cuarto elemento que distingue al contrato individual de trabajo de los demás contratos es que esta prestación de servicios a cambio de una remuneración por parte del trabajador hacia el empleador debe realizarse en términos de subordinación o dependencia. Este es el cuarto elemento, la subordinación o dependencia. Tal como decía, elemento característico y esencial del contrato de trabajo. Porque los otros 3 elementos mencionados anteriormente, con otros nombres, los encontramos en cualquier contrato, pero la subordinación o dependencia es propia del contrato de trabajo. No lo define el Código del Trabajo lo que es la subordinación o dependencia, pero los tribunales de justicia y la Dirección del Trabajo a través de su jurisprudencia han definido, han establecido que estaremos en presencia de subordinación o dependencia cuando la persona denominada trabajador presta sus servicios cumpliendo un horario, con obligación de asistencia, cumpliendo instrucciones, sometido a la dirección de una jefatura, sometido a la normativa interna de la empresa, específicamente el reglamento interno, continuidad en la prestación de los servicios, etc. Lo que se ha dicho además es que esta subordinación o dependencia en algunos casos es muy amplia. O sea, se pueden presentar todas estas manifestaciones que acabamos de indicar y en algunos casos más disminuidas, pero siempre habrá subordinación o dependencia. Y en los casos en que una persona preste servicios en términos de subordinación o dependencia con todas o algunas de las manifestaciones ya señaladas, estaremos en presencia de un contrato de trabajo. Cualquiera sea el nombre que le hayan dado las partes a esta relación, como por ejemplo, prestación de servicios a honorarios. Suele ocurrir que en algunos casos las partes le llaman prestación de servicios honorarios e incluso suscriben un instrumento con este nombre. Pero en la realidad, en la práctica, en los hechos, la prestación de servicios es en términos de subordinación o dependencia. Por lo tanto, estamos en presencia de un contrato de trabajo, por 2 razones básicas. Por un lado, porque los derechos laborales presentan un carácter irrenunciable, y por otro lado, porque en materia laboral rige el principio de la realidad, según el cual las cosas son de acuerdo a su esencia y no necesariamente de acuerdo a cómo las nombren las partes. Por lo tanto, aun cuando esta persona que presta servicio está de acuerdo en la fórmula que se ha empleado de llamar esta prestación de servicio honorario y pagarla como tal, si en la práctica hay subordinación o dependencia en virtud de estos 2 principios ya señalados, estamos en presencia de un contrato de trabajo, lo que puede generar
consecuencias para ambas partes, especialmente para el empleador, que por ejemplo se encontraría en una situación de deuda previsional por no efectuar las cotizaciones previsionales de la remuneración que paga y que le ha dado el nombre de honorarios. Cada vez que nos surja una inquietud, una duda, de qué tipo de contrato vamos a enfrentar entre estas dos personas, una que presta servicio y la otra que lo retribuye, la esencia es determinar que si hay prestación de servicio en términos de subordinación o dependencia, eso es un contrato de trabajo que debe materializarse en un documento de ese mismo nombre. La prestación de servicios a honorarios solo procede cuando no hay subordinación o dependencia, cuando la persona presta el servicio con libertad, sin sujeción a horario, sin cumplimiento de asistencia, sin sometimiento a reglas o a normas de parte de la empresa. Hay libertad para prestar el servicio. No ocurre lo mismo en el caso del contrato de trabajo, es que producto de esta subordinación o dependencia, el trabajador está sometido a estas normas que fija la empresa en la prestación de los servicios.